Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. Feliz domingo, hermanos. Bienvenidos a este lugar donde se estudia la palabra del Señor. Amén. Estamos contentos de contar con su presencia y desde luego pues estaremos analizando un pasaje de la Biblia que está situado en los Salmos, puesto que estamos siguiendo una serie de 2 lecciones de los Salmos. Y en esta oportunidad vamos a leer el llamado a la santidad en los Salmos. En los Salmos. Sí. El texto para memorizar dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El llamado de Dios para usted, hermano, es para que usted finalmente sea santificado. Tiene que comenzar haciendo la oración de fe, creciendo con su lectura de la Biblia, hasta que usted llegue a estar completamente santificado, preparado para entrar en la presencia del Señor. Pero vamos a pedirle al Señor, a doña Estelita, que nos dirija en oración. Muy bien. Oremos, hermanos, esta mañana. Nos acompañan en oración, por favor. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija y nos ayude para el estudio de esta mañana. Oramos entonces, por favor. Inclinamos nuestros rostros y oremos. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias primeramente por esta nueva oportunidad que tenemos hoy, Señor, de estudiar el Salmo 15. Sabemos que es un salmo muy lindo, que nos llama también, Señor, a la reflexión y sobre todo, pues que nos llama también, Señor, a esa vida de santidad. Y queremos pedir al Señor que nos ayude, que nos dirija, que la bendición de su Espíritu Santo sea sobre nosotros, que nos perdone todos nuestros pecados y las cosas que hacemos mal cada día. Queremos entrar a su presencia realmente esta mañana con nuestros corazones realmente preparados para escuchar la voz del Señor, porque sabemos que Él habla a través de su palabra. Y entonces queremos también pedirle que nos ayude a cada uno a estar preparados para poder escuchar la voz de nuestro Dios. A través del estudio de su palabra, a través también, Señor, de este día, de estar aquí estudiando este salmo. Y te pedimos tu bendición, tu ayuda y tu dirección en todo momento. Y que toda gloria y honra sean para ti, Señor, y que por favor, pues llegues a cada uno de nuestros corazones y puedas hablar con cada uno en forma particular. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, recordemos que estamos estudiando los Salmos y que los Salmos pertenecen al Antiguo Testamento. Sin embargo, los que han estudiado los Salmos dicen que Salmos pues es un libro que contiene el Evangelio en chiquito. En chiquito porque pues Jesucristo fue el que vino a anunciar todo el Evangelio de Dios. Pero pues Dios se estaba manifestando desde el Antiguo Testamento, hablando de Jesús, ¿va? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías, ¿va? En Isaías. Así que vamos a buscar ahora. Vamos a buscar qué buscamos con esta lección.
Dice recalcar, como usted, hermano, recalcarle a usted y recalcarle yo también y Estela, que la relación entre la fe y la conducta diaria que debe tener cada cristiano en su vida diaria. Sí. Relación entre la fe y la conducta. ¿Qué diferencia entre fe y conducta, Estela? Bueno, porque digamos que dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que si nos acercamos a Él, creamos que le hay, que es galardonador de lo que le busca. Sí. Así que eso es una consecuencia entonces de cómo vamos a ir actuando cada día, ¿verdad? Porque Sí. la conducta diaria es una manifestación de la fe que tengamos en el Señor. Así es. Si yo tengo fe en una persona, entonces mi conducta para con esa persona va a ser especial. ¿Sí? La fe está en el fondo como generador de mi conducta. Tenemos que aprender, hermanos, que cuando nosotros nos manifestamos tal como somos, cada pensamiento y cada sentimiento tiene allá dentro de nosotros una parte muy grande, que es la fe en que lo que va a hacer es bueno. Así es. Pero sin la fe, No hay la nada. conducta no se da, ¿verdad? Se deja ir nada más. Sí. Pero vamos a leer el avance del pecado. El avance del pecado está en el Salmo 14, del 1 al 3. ¿Sí lo lees, Elita? Sí. Vamos a buscar entonces en nuestra Biblia, hermanos, el Salmo número 14. Y tengamos ahí listo porque vamos a ver el 14 y 15, ¿verdad? En esta mañana. Y el Salmo 14, del 1 al 3, dice de esta manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muy bien, la historia humana, es decir, desde lo que podemos conocer desde el inicio del mundo, ¿verdad? De que el Señor creó al hombre, a la pareja, Adán y Eva, pues desde entonces todo lo que era malo sigue siendo malo. Sigue siendo malo. Algunos piensan que son cosas viejas. Que a pasar, ¿no? Que al pasado. Ya están fuera de moda, dice la gente. Y así, sí, ya están fuera de moda. Y es que el hombre sigue siendo el hombre. No hemos cambiado en lo largo de los siglos. Y el pecado sigue siendo el pecado. Y el pecado sigue siendo el pecado. El pecado quiere decir que fallamos en obedecer lo que el Señor nos dijo que debíamos nosotros de hacer. Entonces, todas las generaciones pasadas, presentes y futuras están siendo acechadas por el pecado. Así es. Porque el pecado no ha pasado. Ni va a pasar. Ni va a pasar. Así que cuando alguno comienza a desligarse de la iglesia o a no leer su Biblia, pues ¿qué tiene? Nada. Nada. Más bien rebelión contra Dios. Así es. Rebelión contra Dios. Y esa seriedad del pecado, dice, cada día, cada generación enfrenta las consecuencias fatales del mismo en su vida. El mensaje central del Salmo es la fe. La fe. Sí, tal vez habría que recalcar un poquito ahora en esta sección de que la seriedad del pecado realmente es tremenda, ¿verdad? Porque cada generación la va a enfrentar y las consecuencias del pecado son fatales para cada una de las generaciones, sí. ¿verdad? Y especialmente en estas nuevas generaciones nosotros estamos viendo también las consecuencias fatales que está trayendo para el mundo entero la desobediencia para el Señor, para Dios, ¿verdad? Porque
definitivamente, ¿verdad? Hay mucho engaño del enemigo, ¿verdad? Queriendo poner las cosas al revés. Sí. Queriendo poner las cosas que son buenas como malas. Y las malas como buenas. Sí. Preguntemos al hermano cuándo fue la primera guerra. ¿Tú te recuerdas cuándo fue la primera guerra? Pues yo creo que empezaron desde el Génesis, desde que estaban Adán y Eva y sus hijos. La guerra comenzó cuando Caín mató a Abel. ¿Verdad? Desde que estaban sus 2 hijos. Caín mató a Abel y nosotros seguimos teniendo guerras y la historia es de guerras y guerras y guerras. Y ahorita estamos en la guerra de Ucrania. Y saber cuántas más que van a venir, ¿verdad? Hasta que porque Señor el hombre venga. Sigue siendo el mismo. El mismo. Y el pecado sigue siendo el mismo. Aunque lo disfracen, pongan otros nombres y les pongan cosas bonitas, ¿verdad? Sí. Pero el pecado vamos a es encontrar pecado. Ahí. Sí. El creyente, dice, tiene que vivir su fe en medio de la justicia y la maldad. Es decir, si yo me encierro en un lugar y no salgo de ahí, pues no sirvo para nada. Así es. No sirvo para nada porque ni ayudo ni recibo ayuda. Entonces yo tengo que salir, en mezclarme con la generación que esté viviendo en ese entonces y ahí mostrar mi fe en la ley de Dios. Sí. Y es la única manera como podemos salir adelante. Sí. Vamos a ver cómo se desarrolla este cuento. Pues. El Salmo 14:1, ¿qué dice? Léelo con voz alta. El 14:1 que leímos nos dice pues cabal, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, se han corrompido. Ahí quedémonos. Dijo el necio en su corazón. Y dicen los necios en su corazón de ahora. Y dicen los necios del futuro. No hay Dios. No hay Dios. No hay Dios. Todo se hizo de la nada. De la nada. Y así como que se ufanan de decir yo soy ateo. Sí, les alegra hasta decirse ateos porque entonces no tienen responsabilidad. Según ellos. Cuando escucha uno eso, dice uno, ay Dios mío. Porque según ellos dice, yo soy ateo, así a veces como que hasta con orgullo. Con orgullo. Sí. Sí. El ateísmo niega la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Y el Salmo describe a las personas que escogen vivir como que si Dios no existiera. Son necias, dice, ¿verdad? Sí. Y necio le dice la palabra de Dios a los rebeldes que están viendo cómo les va de mal con sus rebeldías y siguen cada día peor, ¿verdad? Sí, porque dice aquí que rechazan los valores del reino de Dios, ¿verdad? Sí. Dice, son necias todas las personas que rechazan los valores del reino de Dios. Sí. Y el estilo de vida que Dios nos ofrece. Sí, lo rechazan, todo lo rechazan. Porque al fin y al cabo, todo lo que es de Jesucristo es un estilo de vida. Claro, es que es un cambio, por eso el Señor, cuando vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que hablan, dice, ustedes eso eran antes, pero ahora ya no hacen esas cosas cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Hay un cambio en la vida, por eso dice, eso hacían ustedes antes, eso eran ustedes antes, pero ahora ya no son, ustedes ya no hacen esas cosas. Sí. ¿Verdad? Tiene que haber un cambio, una transformación. Pero el necio dice, no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Pero sí pasa. Pero sí pasa. Recordemos al hijo pródigo. Porque vamos a recordar al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo le pidió su dinero a su papá, pensó que había conquistado la libertad y que entonces él podía. Y todo comienza bonito. A Satanás se lo presenta bonito. Sí. Porque dijo, ahora soy libre, ya puedo ir a hacer lo que yo quiera. Y de hecho se fue a meter a las cantinas y a mujerear y a hacer todo lo que él quería. Él nunca pensó que iba a parar en el corral de los cerdos. Exactamente. Y es que así es
así es cada persona que es necio, ¿va? Sí. Como dice la palabra del Señor, porque rechaza todo lo que Dios le está ofreciendo y se va por el otro lado. Y hasta que, bueno, aquí tuvo misericordia el Señor de este hijo pródigo, ¿verdad? Porque ya hasta que estaba en lo peor, ahí hasta queriendo comer la comida de los cerdos. Porque ya todos los amigos, después de que ya se gastó todo su dinero, ya que se lo había gastado con ellos, aquí y allá, ya cuando ya vieron que ya no tenía ni un centavo en la bolsa, ahí lo dejaron solo. Ya nadie lo ayudó. Sí. Y esa es la vida de hoy también. Y de siempre. De siempre. Así va a ser siempre. Así va a ser siempre. El futuro dice que vamos a andar en el espacio, pero aún ahí nos vamos a estar haciendo la misma cosa. Hay amigos ahí cuando tienen dinero, cuando les ofrecen todo, pero cuando el otro ya no tiene nada y lo dejan solo, que mire cómo sale. A veces no les prestan, pero ni 100 quetzales para ver cómo salen de su apuro. Sí. El pecador piensa que solo está él y que nunca le va a pasar nada. Claro que sí le pasa. ¿Le pasa? No solo le pasa, sino que lo destruye. Claro. Lo destruye el pecado. Gracias a Dios que el hijo pródigo pues llegó a ese nivel y al fin reaccionó, ¿verdad? Sí. Reaccionó bien. Pero pensando. Qué triste que tengamos que llegar hasta lo más profundo. Hay algunos que aunque llegan a lo más profundo ya no reaccionan porque ya tanto completamente agarrados por el vicio. Sí, por el pecado. Sí. Por el pecado y ya se quedan. Así mueren muchos, ¿verdad? Sí. Así mueren muchos. Dice que ninguna persona que vivió sin Dios y que sufre las consecuencias pensó que iba a caer tan bajo. Sí. No, porque si lo hubiera pensado no hubiera hecho eso, ¿verdad? Sí, no hubiera... Porque ellos piensan que van a salir adelante, que van a hacer todas las cosas bien, que todo les va a salir excelente y que ya no van a necesitar. En este caso, ¿verdad? Que ya no iba a necesitar de su papá ni de su lugar que tenía ahí listo. Y que si no, ¿verdad? Dice el Salmo 14:1 que el hombre es corrupto, es abominable y es malo. Sí. Sin Dios. Sin Dios. Pero con Dios es una maravilla, ¿verdad? Así Damos es. gloria a Dios porque Él no ha dejado de tener su mano extendida. Gracias a Dios por la misericordia de Dios para cada uno, ¿verdad? Sí, el ser humano, dice, actúa negativamente cuando se aparta de Dios y de los principios eternos. Es una tontería, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque van cayendo uno tras otro los pecados, ¿verdad? O sea, porque nosotros vemos que uno tras otro, tal vez logran salir de uno y van cayendo en otro, ¿verdad? Y los atrapa otro pecado, ¿verdad? Porque está cercado también, es como, está cercado ahí por los asaltos del enemigo, ¿verdad? Sí. Dice pues que el hombre siempre cuando está cargado por los asaltos del diablo y no es capaz de enfrentarlos y vencerlos, entonces él no se da cuenta que estamos metidos en una lucha que no solo es el pecado de que robé, que no. Dice acá que, vamos a ver. Aquí habla realmente que habla de avaricia, ¿verdad? Habla también en primer lugar de la avaricia. ¿Y qué es la ambición y la avaricia? De la ambición, ¿verdad? De tener más, ¿verdad? Eso surge como una necesidad por estar vacíos por dentro. Sí. Ambiciosos que llegan hasta guerras al mundo entero y andan matando a toda la gente. Y personalmente también las personas que ambicionan muchas cosas no les importa cómo llegar a alcanzar todo eso. A veces ya incurren también en robos, en asesinatos y en todo. La insatisfacción del alma. Eso genera todo eso. Genera una amargura muy grande. Y el orgullo también los lleva también al fracaso. Exactamente. De tal manera que, hermanos, tengamos mucho cuidado porque las cosas no pueden ser así.
Exactamente, por eso tan bonito, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dice que Él vino realmente para dar vista a los ciegos y desatar toda cadena de opresión y a los que están encarcelados, ¿verdad? Enredados en todo eso. Porque el pecado va minando y va enredando a la gente. Ahora se me imagina así como aquellas redes que habían antes, ¿verdad? Que te van envolviendo ahí poco a poco y ya no te dejan seguir avanzando, seguir caminando, ¿verdad? Sí. Y los aprisiona, los va aprisionando y van cayendo de un pecado a un pecado tal vez más pequeño y cada vez va siendo más fuerte y les va costando más salir de eso porque el enemigo cada vez los va aprisionando, los va encerrando más, como que les va apretando más también en su vida. Y por eso el Señor dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, dice ahí que a pesar de que el hombre moderno quiere hacer pasar el vicio como una virtud, Dios conoce tales intenciones y las juzga con justicia y llama al pecado por su nombre. Es interesante cómo el pecado lo disfrazan, ¿verdad? Sí, lo disfrazan. Ese es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí. Que el enemigo confunde a la gente y ahora todo está cambiando todo, ¿verdad? Cambia los nombres, le va poniendo nombres bonitos para que no se mire feo el pecado, ¿verdad? Y ahora ya no le dicen, que te dijera, antes le decían no son borrachos, ¿verdad? Que han caído en borracheras y todo, la Biblia. Ahora tal vez les dicen tienen un vicio o es alcohólico. Alcoholismo. O es alcoholismo. Tienen alcoholismo, sí. Si las personas si es de prostitución, entonces son sexo servidoras. Y ahora hay sexo servidores también. Y ahora también hay sexo servidores también. Entonces van cambiando el nombre para ponerlo bonito, pero es pecado, es el pecado. Y si también las personas van a robar, entonces son ladrones, ¿verdad? Son ladrones. Y así hoy todo lo quieren poner así bonito, pero realmente la palabra del Señor lo saca a luz y dice, no, eso es, si es mentira, es una mentira, ¿verdad? Una mentira es una mentira. Es una mentira, es una mentira. No hay mentiras blanquitas ni mentiras piadosas. Mentira es mentira. Adulterio es adulterio, ¿verdad? Fornicación es fornicación. Entonces no tienen otro nombre en la Biblia y eso es pecado. Sí, no solo pecado, sino que Dios habla claramente sobre avaricia, discriminación, odio. ¿Será que eso es pecado también? También todo. Es fruto del pecado. Es fruto del pecado. ¿Avaricia? ¿Qué es la avaricia eterna? Pues siento querer más de lo que uno tiene, ¿va? Sí, que es sinónimo de ambición. De ambición, es parecido. Porque tiene yo quiero dinero y quiere más. Quiero lo que aquel tiene, ¿verdad? Sí. Y entonces, y no importa cómo lo consiga, porque uno puede tener deseo de tener algo y eso no es pecado, pero ya cuando se sobrepasa los límites, ¿verdad? Porque ya a la gente ya no le importa cuando nada. Las casas son de oro y que ya también, pues no me importa a mí. Si me ofrecen un negocio sucio con tal de que yo tenga ese dinero, a mí ya no me importa. Sí. Porque yo quiero más dinero, yo quiero más posesiones, yo quiero más cosas. Y mientras más rico, más quieren ser. Y mientras más rico, más quiere ser, porque como que el pecado va aprisionando. Y da insatisfacción. Y da insatisfacción, y va cerrando los ojos, y va cerrando el corazón, y nunca se van a satisfacer. Ese es el pecado. Sí. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? ¿Y la discriminación? ¿Será que es pecado? Sí, es pecado. Sí, porque los otros son seres humanos también. Definitivamente. Y no solo son seres humanos, sino que Dios los ama. Dios los ama. Sí. Y Dios nos ama a todos. Y el mensaje para esta mañana, pues, es importante porque el Señor dice que Él está
Él no quiere que vivamos de esta forma, sino que Él quiere liberar al ser humano de todo esto, ¿verdad? Sí. De todo esto que nos habla aquí en el Salmo 14 especialmente. El Señor quiere liberar de todas estas cosas, de los vicios, de las ambiciones, de todos estos pecados feos, ¿va? El Señor dice que Él nos quiere hacer libres. Nos quiere dar paz, y nos quiere dar amor, paz, nos quiere dar la salvación, nos quiere realmente hacer nuevas personas, nuevas criaturas, darnos tranquilidad, llenar nuestro corazón del amor de Dios para que no tengamos necesidad de estar en estas situaciones aquí, como empieza el Salmo, ¿va? El necio dice en su corazón, pues no hay Dios, pero gracias a Dios por las personas que reconocen su necesidad y buscan realmente en Dios la ayuda para poder salir de todo esto. Y el diablo le dice a los cristianos que están a medias que llegar a la santidad es imposible. Sí, esa es otra de las artimañas del enemigo. Que es imposible, ¿para qué van a estar luchando ahí si no van a poder? Todos, sí, porque a veces hasta le dicen a uno, usted se cree santo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que con la santidad de Dios no estamos hablando así, ¿verdad? No. El Señor dijo que nosotros siguiéramos realmente esa vida apartada. El camino que el Señor marcó. El camino que el Señor marcó. El camino de santidad. El camino de santidad, y santidad en este caso es realmente vivir vidas apartadas del pecado. Y Dios busca a las personas que desean vivir de acuerdo con las normas que Él nos da eternamente. Porque la santidad es posible. Así el Salmo 15 nos dice, y lo vamos a analizar. Hay algunas preguntas ahí que están en el Salmo 15:1 que dice, Señor, léelo tú. El Salmo 15 nos dice en el versículo 1, y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es una pregunta, ¿verdad? Sí. Le preguntan al Señor, sí. ¿Quién podrá vivir en el cielo contigo? ¿Verdad? ¿Quién te va a estar en tu tabernáculo, en tu templo? Sí. ¿Quién va a estar en tu monte santo? Sí. Esa es una pregunta. Pero ¿verdad? las preguntas son para que Dios las conteste. Ajá. Ahora ¿Cuáles son las características del pueblo que se considera amigo de Dios? Si usted se considera amigo de Dios, tiene que tener unas características importantes. Y también Él quiere ver qué tipo de persona espera Dios que seamos o estemos con Él, ¿verdad? Y también cuánto poder es el que Dios nos da. Y qué clase de personas disfrutarán su presencia ahora y siempre. Y para eso vamos a ver la respuesta que nos da también en el Salmo 15, en los siguientes versículos, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona espera Dios que seamos o estemos con Él? Léelo, 2:5. ¿Cuánto poder es el que Dios nos da? ¿Qué clase de personas disfrutarán su presencia ahora y siempre? Y entonces nos habla en el Salmo 15 y al versículo número 2 nos da la respuesta y nos dice de esta manera: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esa es una de las respuestas en el versículo número 2, ¿verdad? Si lo analizamos, ¿verdad? El que anda en integridad y hace justicia. Anda quiere decir vive. Vive en integridad quiere decir es cabal. No es como el hombre quiere y le gusta hacer. Sí. ¿El versículo 1 qué dice? Estoy en el versículo 2 en la respuesta. ¿Sí? Anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando habla aquí de integridad, también nos dice que es irreprensible. Y en el idioma ordinario hebreo significa sinceridad,
perfección y estar completo sin defectos, ¿verdad? Sí. Que anda íntegramente, ¿verdad? Entonces, Ujú. la respuesta a la pregunta que le hacen al Señor, Sí, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Dice, pues el hombre que es sincero, que es perfecto delante de Dios ujú. y que no tiene ningún defecto espiritual, Sí, pues que es irreprensible, ¿verdad? es irreprensible, Ujú, que hace justicia. ujú. Que hace justicia Sí. también, ¿verdad? Que hace justicia. Y la justicia incluye no hacer mal al prójimo y el que no calumnia con su lengua, ¿verdad? Porque esas son Vamos, actitudes sí, justas, ¿verdad? vamos un poco despacio. Ujú, Dice que la justicia incluye no hacer mal al prójimo, ujú, sino hacerle el bien. ujú, Usted, hermano, no tiene gente a quien le cae mal y todo eso. Pues ujú. eso no puede ser. La gente cristiana no puede vivir así. Ujú. Y dice, las obras justas incluyen no hacer mal al prójimo, el que Ujú. no calumnia con su lengua. Sí. Yo no sé qué clase de lengua tiene la gente que nos está viendo, pero cuando está hablando de lengua, es decir, puede ser una lengua que es dulce como la miel, porque Dios le da paz, le da gozo, le da autoestima hasta arriba, y entonces Él no hace mal al prójimo, no Sí, calumnia con su lengua, Sí. porque la lengua sí nos sirve para hacer el mal, ¿va? Y definitivamente Santiago hablaba mucho de la lengua, ¿verdad? Que era un miembro tan pequeño que teníamos, pero que realmente podría encender unas grandes fuegos, ¿verdad? Sí. Y causar tanto Con problema. la lengua se destruyen los hogares, se destruyen los hijos, se destruyen las naciones. Las naciones. Las naciones, la Sí, lengua. La lengua es peligrosa. Sí. Se mueve muy rápido, ¿verdad? Y también... El que no calumnia con su lengua, y dice que en el versículo 3 que rehúsa perjudicar a alguien con su habla. Sí, porque ya en el 3 dice otra vez, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Estas son otras características, ¿verdad? No admite decir, aunque le estén hablando mal de la gente, sí. No lo cree, sino que va a buscar la manera de ayudar a la gente para que cambie, ¿verdad? Exacto. Por eso es que en estas incluye realmente no hacer mal al prójimo. Él no calumnia, rehúsa perjudicar a alguien con su hablar, ¿verdad? Sí. Y no recibe ni levanta falsos. No. Es decir, si me quieren contar un chisme, pues no lo recibo. Y ni él mismo se pone a decir mentiras. Sí. Sí, definitivamente, ¿verdad? Es una de las cosas que nos habla aquí en el Salmo número 15, que esa es la persona que entrará en el lugar, en el tabernáculo del Señor, porque aquí está la pregunta, ¿quién va a entrar? ¿Quién va a morar en el tabernáculo, en el monte santo? Y entonces estas son las respuestas a eso. Y tenemos también que tampoco participa en conversaciones que destruyen el buen nombre de otras personas. Sí, no se mete a estar murmurando, ¿verdad? Mucho menos levantarle falsos testimonios, ¿verdad? Y guarda también los mandamientos, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Sí. Pero honra a los que tienen a Jehová, a los que temen a Jehová. En el versículo 4. Ajá. Y los que Dios recibe son aquel que se deleita en la comunión con el pueblo de Dios. Sí. Y tenemos que preguntarle a usted, hermano, ¿y usted va a la iglesia o cada vez que puede se escapa de la iglesia? Porque no disfruta la comunión con los hijos de Dios. Tengo un error. Tengo un error porque usted se está alejando de la comunión y del amor de Dios y yéndose a meter donde están los mundanos. Sí, que lo van a llevar al despeñadero. Sí, es que el 4 dice,
aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, ¿verdad? Miren cuántas cosas tiene esta persona, ¿verdad? Estas son las características entonces de esta persona que el Señor dice que Él recibe en su tabernáculo, estará en su monte santo, ¿verdad? Sí, aquel que se deleite en la comunión con el pueblo de Dios. No anda buscando comunión con la gente que no es de Dios. No es de Dios. Rechaza el soborno, dice, e intereses excesivos. Y tampoco dice que dio su dinero a usura, ¿verdad? Tampoco dice que su dinero lo dio prestado a alguien que tenía necesidad con usura. Usura quiere decir intereses muy elevados. Intereses exagerados, ¿verdad? Y eso es lo que vemos últimamente, ¿verdad? Que de veras que tremendo, ¿verdad? Porque siempre ha habido gente que da dinero a intereses, pero ahora está exageradísimo eso. A los usureros que siempre terminan mal. A los usureros que siempre terminan mal, ¿verdad? Siempre terminan mal. Ni contra el inocente aceptó cohecho, dice, ¿verdad? El cohecho quiere decir mordida. Dios no quiere que demos mordida, porque entonces estamos corrompiendo a la gente, ¿verdad? Definitivamente, si sabe aquel que el otro es inocente, y creo que esto se dará mucho en las cortes de justicia, ¿verdad? Sí. Porque por todos lados, sabiendo que es inocente, acepta una cantidad de dinero con tal de que el que sabe que es inocente aparezca como que es culpable. Y al revés. Al que es culpable que aparezca como lo inocente. Puede hacer parecer como que es inocente. Esto es un llamado mucho para los jueces, para todas estas personas. Y qué triste que den mordida por todos lados, ¿verdad? Por todos lados igual. Porque estamos hundiendo al que pide la mordida. Y es que el mordido se va enojado, pero le pasa. Pero el que se quedó con el dinero, la mordida, ese ya le gusta y entonces comienza a seguir mordiendo por todos lados. No, definitivamente, y entonces se va corrompiendo toda la nación. Se va corrompiendo todo el pueblo. Sí. Porque así habla más adelante, ¿verdad? Si vemos ahora que estamos leyendo en Deuteronomio, ¿verdad? Realmente como el Señor dejó todo bien establecido para que las naciones pudieran seguir adelante, las siguientes generaciones pudieran seguir adelante instruyendo a las nuevas generaciones de qué era lo que Dios quería hacer. Pero cuando nos vemos el panorama hoy de las naciones y de nuestra nación también, decimos nosotros andamos muy mal, ¿verdad? Y esto se va extendiendo poco a poco. Y Dios no puede bendecir una nación también que está haciendo todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Tenemos que orar mucho por nuestras autoridades. Nuestra lengua debe hablar siempre la verdad. Porque nuestro uso de la lengua puede ser controlado por 3 preguntas. ¿Esto que yo voy a decir es verdad? Si no es verdad, es mentira. Sí. Y la mentira es pecado. Sí. Esto que yo voy a decir es necesario. Si no es necesario, voy a mentir yo al decir que sí es necesario. Sí. En las relaciones de obreros y trabajadores. Sí. Y esto que voy a decir es bueno o es malo. Si es bueno, qué bueno. Pero si lo que voy a decir es una cosa que va a incitar a la maldad, pues es pecado. Volver a hacerlo ese asunto. La causa de Cristo, dice, sería beneficiada si todos nos rehusáramos a esparcir rumores innecesarios. Porque cuando hay rumores de que pasó aquí, pasó allá, que está Jumulco, que está sitiado y que no sé qué, y que no sé cuándo. Son rumores, pues, innecesarios porque
Dios lo que nos dice es que hablemos con verdad en nuestro corazón. Dice el Salmo 15:2. ¿Qué dice? El 15:2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Eso es lo que ya regresamos, ¿verdad? Es la persona que rechaza la calumnia, rechaza ser chismoso y mantiene su palabra. Antes se mantenía más la palabra, ¿verdad? Sí, acuérdense que hasta los tratos de ventas de casas, de propiedades, de terrenos, O sea, el puro trato. era puro trato hablado. Sí. La gente cumplía con el trato que había hecho. Hoy ni siquiera con todos los papeles. Entonces, papel está uno seguro. Está seguro, porque siempre hay personas malas que hacen. Cuando siente uno ya le vendieron la casa. Cuando sentís ya no aparece en el registro de la propiedad porque ya te la vendieron. Sí. Así que andamos muy mal. Por eso dice que aún jurando con engaño, aún jurando el daño suyo, no por eso cambia, ¿verdad? Aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Otra característica, dice el verso 4, que cumple su palabra sea el precio que sea. Sí. Cumple su palabra. Estamos tan acostumbrados a que nos digan mentiras, ¿va? Sí. Hasta en la iglesia a veces también invitamos para el servicio que va a ser a las 11 de la mañana y resulta que son las 1 o las 2 de la tarde y no hemos empezado, ¿va? Exacto, hay que ser puntuales. Hay que ser puntuales. Para ser cabales. El llamado a la santidad que el Señor ha hecho, ¿dónde lo vamos a encontrar? En 1 Tesalonicenses 4:7, ¿qué dice Tela? Ese creo que ya lo leímos. Léelo. Voy a ver otra vez entonces. Voy a buscar. Léelo. No está malo. Bueno, como ya vamos terminando, entonces vamos a 1 Tesalonicenses. ¿Qué número? Estamos cerrando. 4:7. 4:7. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Sí. Dios quiere que nosotros vayamos limpiándonos, mejorando cada día, antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Sí. Sí. Dice, la última afirmación del Salmo 15:5 responde a la pregunta que dice, ¿cómo manejamos nuestro dinero? Que es el versículo 1. Del versículo 1 del 15 es la pregunta que nos hace el Señor, ¿verdad? Sí. ¿Quién habitará en su tabernáculo y quién morará en su monte santo? Y el número 5 la respuesta es quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Sí. ¿Verdad? No admitir cohecho, no admitir que nos den mordida. Y todo Ni lo usura, demás que vimos, ¿verdad? Ni usura que dice. Y todas las... ¿Cuál es la conclusión entonces al fin? Que Dios siempre estará a nuestro lado. Y un comentario bíblico dice que Dios que era el objeto de su vida llega a ser su compañero en el diario vivir. La esperanza de la eternidad está con buenas nuevas. Son buenas nuevas tanto para esta vida como para la vida eterna. Ahora tenemos el Espíritu Santo presente y la esperanza de vida eterna en Jesús. Dice el Señor en Juan 14:19, que porque yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. ¿Verdad? Sí. Ese es el premio final. Ese es el premio final. Porque yo ¿vive Jesús o se murió allá en la cruz? No, él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Sí. Pero de ahí va a venir otra vez. ¿Y porque Él vive? Nosotros también viviremos la vida eterna con Él. ¿Sí? Pero el que no anduvo en consejo de malos. Sí, ni en pecadores. No se ha sentado. Así como nos dijo el Salmo 1 el domingo pasado, ¿verdad? Amén. Y casi todo va relacionado, precisamente porque el Señor quiere una vida de santidad, nos apartemos del pecado
que poco a poco, si todavía estamos ahí con un montón de situacioncitas ahí que a Dios no le agrada, que vayamos cambiando, que vayamos dejando, que vayamos trabajando en eso, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios que está con nosotros para ayudarnos a cambiar y a dejar esas cosas, ¿verdad? Porque dice el Señor que esta pregunta del Salmo 15, ¿quién va a hacerlo? Y ya lo vimos en los 5 versículos del capítulo 15 de Salmos, ¿verdad? Porque dice, y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Ya oyó, hermano? Amén. El que se porta como Dios quiere no resbalará jamás. Sí. Porque Amén. el camino Satanás lo llena de resbalosos. De caminos tortuosos, resbalosos ahí. Pero dice que si estamos obedeciendo todo esto, que le vamos a hacer una rápido aquí. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es un listado que lo podemos revisar nuevamente en nuestra casa, subrayarlo y con la ayuda de Dios ir obedeciendo todo esto y cumpliéndolo, ¿verdad? Sí. Los salmos fueron escritos aproximadamente unos 800 antes de Cristo. Sí. Y Cristo vino a dar su vida precisamente para que nosotros pudiéramos ser santificados. Para ser salvos. El por Espíritu su gracia. Santo vino a la tierra para santificar a los escogidos del Señor. Amén, amén. Así que, hermanos, nada de excepciones, sino que a buscar siempre el amor, que es lo más importante que pues, el hombre puede producir. El hombre que produce amor y la mujer que produce amor sincero son personas agradables a los ojos del Señor. Ahora, si somos hipócritas, entonces olvidémonos del Señor, ¿verdad? Sí, no. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Bendiga mucho, que nos ayude el Señor. En oración. Oremos entonces, ¿verdad? Señor, te rogamos en este momento, Padre, hemos estudiado este salmo y nos está retando realmente el salmo, Señor, para que hagamos todas estas cosas que hoy este listado prácticamente que hemos visto hoy, Señor, porque sé que cada uno de nosotros queremos estar también en ese lugar, Señor, en ese monte santo, en ese tabernáculo del Señor, vivir siempre allí, Señor, en tu presencia. Y sabemos, Dios, que pues tú nos estás dando aquí la pauta, Señor, para poder hacerlo. Sabemos que solo no podemos, pero tú, Señor, nos dejaste la bendición de la presencia del Espíritu Santo de Dios con nosotros, para que nos ayudara, para que nos redarguyera también en los momentos, Señor, en los que estamos haciendo las cosas mal y tenemos que cambiar de rumbo, y también para que nos des toda la fortaleza, Señor, y nos ayudes en nuestras debilidades para ser fuertes, Señor, y poder rechazar todas las acechanzas del enemigo, porque tu palabra dice que allá en la cruz del Calvario, Él ya fue vencido por ti, Señor, que moriste en esa cruz, que diste tu vida, Señor, en rescate por nuestras vidas, y que ahora solo anda pues mintiendo y engañando para que nosotros, Señor, no hagamos las cosas bien. Te pedimos, Señor, por favor, que nos ayudes y que tu Santo Espíritu nos recuerde todo esto, porque sabemos que tus promesas son fieles y verdaderas, y nosotros confiamos en ti, Señor, y confiamos también, Padre Santo, en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que
si en algún momento estamos haciendo estas cosas, que tu Espíritu redarguya en nosotros y nos arrepintamos, porque tenemos esa gran bendición también de que tú, Señor, nos perdonas nuevamente, Señor, y como le dijiste a Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Bendito Señor, tú nos perdonas muchas veces, bendito Señor. Te rogamos que nos ayudes y que vayamos, Señor, todos entendiendo esto, que tú quieres que vivamos una vida de santidad, porque sin esa vida de santidad, dice tu palabra, nadie verá al Señor. Y todos queremos, Señor, estar en ese lugar que tú preparaste para nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda honra y toda gloria, bendito Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y ojalá que Amén. cada día vayamos cambiando. Porque esto no es solo para que lo oigamos por una oreja que nos entre y por la otra que nos salga. Esto es para que nosotros lo pongamos en práctica. Porque no son los oidores, dice la palabra, sino los hacedores los que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. 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 Dios les bendiga. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.